En 1901, Auguste Deter fue reconocida como el primer caso documentado de Alzheimer, una enfermedad que la hizo pasar de ser una mujer tranquila y comedida a tener delirios, lagunas mentales y gritar o llorar durante horas en medio de la noche. De hecho, Alzheimer es el nombre del doctor que le declara o diagnostica esta enfermedad, algo que también reconoce la protagonista con la que vamos a conversar hoy en Frecuencia Pública. Dice, qué cosa más fea, ¿no? Que tu apellido conlleve una enfermedad. En la actualidad, según datos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, esta forma de demencia, como lo llaman algunos, afecta a más de 55 millones de personas en todo el mundo. Yo tengo una visión diferente, pero ya lo voy a conversar con Daniela Castillo, que nos acompaña hoy, actriz y Daniela Castillo Toro, actriz, directora, codramaturga y además cantante, porque canta precioso. Ella en 2019 encontró el diario de vida de su mamá, cuyo cuaderno ella le había regalado el 2014, pero como diario como tal, cuando tiene las impresiones internas de su madre, Jimena Alicia Toro Vega, encontró los últimos vestigios, también trazos y recuerdos antes de que el Alzheimer comenzara a avanzar en su madre. De esos vestigios nace un viaje por la historia, también la memoria, en este montaje teatral del cual vamos a hablar hoy en Frecuencia Pública, llamado Mi Madre Nada. Así que nos acompaña, como les decía, Daniela Castillo Toro, actriz, directora y codramaturga con Nicolás Lange de este montaje precioso que está en Teatro La Memoria hasta el próximo 27 de julio. Dani, bienvenida a Frecuencia Pública. ¿Cómo estás? Hola, Dani, gracias. Estoy bien, feliz de estar acá y feliz por cómo nos ha ido con la obra, que ha estado muy bonito. Yo fui el sábado recién pasado, el 21, estaba lleno. Y creo que es una obra que conmueve y nos remueve literalmente de distintas formas. Y voy a partir por el principio, donde hay una propuesta sonora que nos alude a aquello que nos pasa en la mente, ¿no? Que nos pasa finalmente con los ruidos internos, pero también externos que se interiorizan, como lo comentábamos recién, y donde hay una suerte de viaje que estimula y que como que golpea a la audiencia desde algo que tú, desde el inicio también, cuentas que va a ser, valga la redundancia, un cuento, una historia de amor. ¿Por qué quisiste partir también con esa sonoridad que también viene como a despertar todo lo sensorial, pero sobre todo a nivel como mental o auditivo, si tú quieres? Bueno, es importante mencionar que cuando dices que con el Nico somos co-escritores, en realidad el Nico somos como co-creadores. Sí, porque en realidad el Nico hace la dramaturgia final de esto que yo venía escribiendo hace un rato, pero él hace estas ideas, y lo digo porque es importante, porque el prólogo, que es lo que se escucha sonoramente en la obra al principio, como una escena sonora, es lo primero que el Nico escribe en la obra, que dice, en medio de la oscuridad se escucha un ruido. Vemos a una mujer entrar, se acerca a un diario, lo sopla y lo abre, algo así, no me acuerdo bien. Entonces, con esa imagen que él propuso, que después se empieza a mencionar en este como stand-up que hay al principio cuando yo hablo con la gente, menciona a esta imagen o esta idea de una arqueóloga. Sí. Como uno se mete en la memoria o en el recuerdo de alguien y que es una hija, sino una arqueóloga, como alguien que busca algo de su madre en su pieza, en sus recuerdos. Entonces, esas cosas juntas crean esta escena sonora que es como que finalmente es una experiencia para el público, que el público completa con su lectura, que para mí es la imagen que a partir de lo que escribe el Nico yo imagino como la llegada en un desierto hacia una pirámide donde tengo que romper una puerta, medio como la momia, o esta típica, ¿cómo se llama? El Indiana Jones, ¿cachai? Como que esos eran los referentes igual, y se mete entonces a un lugar medio oscuro y empiezan a caerse y romperse cosas, pero después también la gente hace sus interpretaciones de cómo ese sonido puede ser la memoria de alguien, una memoria que se está desarmando, la angustia o qué sé yo, todos los viajes que hay adentro de ese estado. Y en esa primera parte, tú también ahí en el escenario, con toda naturalidad y con toda una generosidad también de romper lo que se llama esta cuarta pared, ¿no? Con nosotros, el público,
avisas de qué se trata finalmente, independiente de este prólogo también que es más sensorial o más de viaje. Y ahí te quiero preguntar, ¿cómo fue también crear algo tan íntimo, co-crear algo en la forma también teatral propiamente tal, que tiene un lenguaje precioso, con Nicolás, que es algo muy íntimo, quizás muy familiar, independiente que también sea muy universal, hablar de una madre con Alzheimer? ¿Cómo fue que no perdiera esa riqueza desde lo propio, desde tu pulso también, en calidad de hija, pero de actriz también? Sí. Bueno, el Nico es un gran amigo mío y fue el que me propulsó como a hacer este trabajo cuando yo le conté de esto en Alemania, que nos encontramos allá, que yo estaba triste por la lejanía, por lo que pasaba a mi mamá, por lo que pensaba del exilio estando como en esa ciudad que era la primera que había habitado mi mamá, muy chica exiliada. Entonces, ¿Berlín? Sí, pues Berlín, a esa llegó. Entonces yo decía, espérate, acá se están juntando demasiadas cosas. Perdona, ¿y fue una sincronía eso? ¿O tú lo buscaste? No, fue una sincronía. O sea, mi ex esposa alemana, y en un momento siempre habíamos pensado irnos para allá. Y yo dije, si nos vamos a Alemania, nos vamos a Berlín, porque la más entretenida y la más como... Todo pasando. Sí, multitodo. Entonces, cuando llegamos, empieza esto y ahí me encuentro con el Nico. Pero entonces el Nico empieza a ser como mi partner de confesiones, ¿cachai? Como está pasando esto y después yo, ok, voy a escribir, ya escribe, haz esta estructura, y él me propuso una primera estructura como en partes. Entonces yo empecé a rellenar esas partes que él me propuso y así escribí como 2 años hasta que el Nico toma la escritura, que en verdad, bueno, él es un tremendo dramaturgo y como conocía todo muy íntimamente, lo podía bajar. Después estuvo en mi casa y el título de la obra, que es esta escena de mi madre nada, él vio esa escena. O sea, estábamos conversando en el pastio, ¿cómo se dice el pasto? Eso fue como la obra. Patio. No, pero qué interesante lo que acaba de pasar. Como que se me metió ahí, pero no, y nos ha pasado caleta con la obra. Como que se nos olvida todo y decimos, ¿por qué la obra se está comiendo la vida? Y ahí vio esta escena de que la bajamos entre 3 personas y nada, que le encanta. Pero volviendo a la pregunta, y es otra cosa interesante, que lamentablemente como el Nico está en Italia, ha sido súper fome que nosotros no podamos estar hablando juntos las entrevistas y comentando cómo ha sido el proceso creativo, pero algo que comenta el Nico es, para tomar un poco su palabra y manifestarla acá, es que en el fondo él hace en primera persona un relato como si él escribiera por mí, algo que en realidad no es de él, y en ese ejercicio toma la voz de lo que no... O sea, y ahí se hace, él me decía el otro día como, porque nosotros cómo no vamos a poder hablar de... O sea, cómo el teatro o el arte va a decir, ya, solo los gays pueden hablar de los gays, solo los inmigrantes pueden hablar... No, él tiene el discurso ahora que es como, todos podemos en realidad hablar de todo, o algo así, y en este ejercicio él hace exactamente eso, como pone en primera persona un relato como si fuera de él, porque conoce todo, pero está haciendo ese ejercicio que es muy también generoso, muy bonito y muy sensible también. Como. Dani, a propósito del nombre, ¿no? Mi madre nada. Aparte de la doble lectura de nada en cuanto al vacío o a un supuesto no ser en ese ego que conocemos, ¿no? Ese yo que era conocido y reconocido por los otros, esa identidad. Está obviamente el nadar, de fluir, como tú también mencionas, de fluir, de flotar. Y también hablas de mi madre, dices nada, mi madre canta, mi madre sopla. Y un soplido que en otra escena también se aclara que es muy bonito, que es como soplar, digamos, el cerebro, este polvo del cerebro. Y te quería preguntar si luego de la experiencia familiar, luego de la realización también de la obra, que me parece que es algo bien alquímico, ¿no? El arte en general, tienes otra lectura respecto al Alzheimer. Yo también tuve una tía que antes no se llamaba Alzheimer, pero finalmente es más o menos lo mismo. Y hay una parte mía, no sé si te pasa, que es como, más allá del miedo de perderse a uno mismo, dentro de uno mismo, valga la redundancia, es como, qué alivio, ¿no? Hay una parte como que uno, esa identidad que uno deja de ser con la que se reconoció, también hay un alivio, porque la mente puede ser muy agotadora, pero funcionamos así. Más allá, esa es mi lectura, porque a veces yo me canso, ¿no?, de tanto pensar y veo otras personas que están en lo mismo, en ese ruido interno. ¿Pero qué te pasó a ti luego de escribir la obra
No solo respecto a tu madre, sino lo que llamamos Alzheimer. Sí, ha sido bonito el proceso de ir digiriendo como y quizás reinterpretando los primeros pensamientos que uno tiene sobre esta enfermedad o esta condición, no sé cómo llamarlo. Sí. Porque ahora no sé si pienso lo mismo que pensaba antes con respecto a cómo, qué va pasando con la persona, porque... Y me acuerdo que la Paulina Urrutia una vez me dijo, o no sé si lo escuché en una entrevista, como, no es que... ¿Por Augusto? Sí, no es que Augusto sea otro, es diferente. Y lo encuentro súper sí. No es que mi mamá ya no sea ella, ¿cachai? Sino que está distinta, como si tuviera otras facultades. Y eso es bonito porque... creo que tiene que ver con la dignidad de la persona también, o sea, no es que ella no esté como invalidada y deje de ser, sino que funciona con limitaciones que cada vez son más grandes. Y eso, no sé si es la obra que ha hecho que mi mamá esté como más presente, pero en el último tiempo ha estado muy bien y está muy contenta. Y sabe que esto es importante. Además, mi mamá es terapeuta ocupacional, entonces, o sea, trabajó toda la vida con gente con capacidades diferentes y yo también me vinculé así desde muy chica con niños con síndrome de Down, personas con discapacidad física, mental y ahora ella está en una condición similar. Entonces ella y sus amigas, ponte tú, me han dicho como la Jime estaría muy, o sea, debe estar muy como orgullosa y muy contenta de que se está haciendo esto, porque en el fondo se está hablando de la enfermedad de manera muy amorosa, poética, de miles de, no sé, con características particulares, como el teatro que nos brinda posibilidades, pero también hablando de esta situación, que pasa a mucha gente, o sea, realmente a todos tienen a alguien en alguna condición así. Sí, y lo que nos provoca a los que nos quedamos con el recuerdo, ¿no? Y apegados ahí. Y qué bonito lo que dice Daniela Castillo Toro en relación al tono de la obra. A mí algo que me llamó la atención de inmediato fue la ternura con la que está escrita. Y hay un tono, no sé si la palabra es infantil o pueril, porque hay algo de fábula que es muy llevadero en el transcurso de la misma obra para situarte tú. Esta es una palabra que yo no sé si existe, pero la uso mucho, que es la hijitud, ¿no? Porque es una obra escrita desde ese lugar que a veces es muy demandante, pero también es amoroso, es de un amor, yo diría incondicional, cuando siempre se dice que es al revés, pero también de te necesito y no quiero que te vayas de mí. Ese lenguaje nace, me imagino, desde tus entrañas mismas, ¿no? Sí, total. Yo pensaba que siempre, o sea, varias cosas, pero como que yo quería hacer una obra que le gustara a mi mamá. Como que eso pensaba yo. Ojalá que esto como que sea para ella, un regalo. Bueno, por suerte pudo verlo el estreno. También a veces pensaba, ni siquiera sé si lo va a poder ver, pero sí fue, estaba contenta. No me dijo ni una palabra, pero con su energía y su sonrisa se nota que lo disfrutó. Y por otro lado, lo de la hijetud, o hijedad, sí, pues con el Nico quisimos pensar, o sea, pienso en esta idea como veo lo infantil o este juego, hay algo como un deseo, que el Nico lo pone como una epopeya, una aventura, es como el deseo de esta hija de ir a buscarla, y eso igual es ingenuo, ¿cachai? Igual tiene algo como de... Sí, quizá infantil o no sé, no sé si infantil, pero como puro. Sí. Y esa pureza o eso tierno se puede vincular más como, claro, algo más... de una inocencia. Y es bonito, sí, pues y es que los hijos igual con su madre, pienso, bueno, padre, no sé, siempre van a ser hijos, pues. Y yo creo que los padres siempre ven a sus hijos como los niños que vieron. Ay, qué pena. Sí. Pero sí. Por ejemplo, mi papá dice que nosotros somos iguales a lo que vio él cuando éramos chicos. Como es lo mismo, o sea, tenían 2 años, no hablaban nada, pero ya eran lo mismo que son ahora. Entonces ellos siempre van a ver estos adultos, viejos, lo que sea después, y van a seguir viendo a los niños que vieron.
absolutamente. Y eso es tierno y eso tiene la obra, claro. Y algo muy precioso también de Mi Madre Nada, que está en Teatro La Memoria, mejor teatro elegido imposible, no Oye, solo sí. por la memoria misma, sino también por, yo diría, por el espíritu que tiene este teatro de Alfredo Castro también, donde está ubicado. No, realmente muy bien. Daniela Castillo Toro se luce en este solo, en este monólogo de viaje, de recuerdos, de rescate también, ¿no? De la madre a través del lenguaje, literalmente. Y ahí el sonido, la melodía, la voz es fundamental. Y no solo ella habla como hija, habla en ruso, habla en alemán, y además canta precioso. Y cuéntame ahí la importancia de la música, porque después escuchamos a tu madre y también canta precioso. Sí. Bueno, básicamente era eso, como que yo sabía que tenía que tener mucho canto porque era algo que la música, o sea, algo que pasa y está súper estudiado, es que la música es una de las conexiones que se pierden casi al final de la vida, como entonces la gente puede no recordar nada, pero con una música puede volver a conectar, va a volver a cantar. Y eso es algo que le pasa completamente a mi mamá. O sea, además que mi vida siempre fue muy musical en cuanto a, no sé, mi hogar, siempre CD sonando y bueno, toda música muy de izquierda, como los Jaiba, el Pima, Nicky Layún, La mejor la música. Violeta, el Víctor Jara, música rusa, así, Silvio, Pablo, Mercedes Sosa. Entonces yo decía, esto tiene que tener música y tiene que tener esa música. Por eso te digo que yo pensaba en la obra siempre como si fuera un regalo para mi mamá, como cómo la hago para que ella, para que sea un buen enganche para ella. Entonces decía, tiene que estar muy conectada por música y la música tiene que venir como de esos lugares. Y ahí el Tomás González hace un trabajo hermoso, donde entiende perfectamente lo que yo le digo, que también para él es muy familiar en relación a la música. Entonces compone estas músicas que yo creo que resuenan a esos sonidos. La Jimé Sánchez, que hace este trabajo con el diseño sonoro, donde yo siempre pensé que tenía que tener como, porque como yo empecé a monologar con mi mamá, como ella no hablaba, yo decía, esto es un monólogo, claramente lo que tiene que ser es un monólogo y que sea bien claro como voy a comunicar, porque es como, hola, yo hablaba y decía, bueno, estoy haciendo un monólogo siempre con mi mamá. Por eso pensé en la cuestión del micrófono, que la otra vez alguien me lo preguntaba, y ahí también la posibilidad de poder hacer muchos sonidos con la tecnología y todo. ¿Hay de alguna manera, Dani, una acción consciente o inconsciente de ponerle voz a tu madre a través tuyo? Eso fue a ver, es que sí, nos dimos cuenta que en el fondo, yo cuando escribí las primeras cosas, había un prólogo, que era el principio de la enfermedad, un diario, que eran puros recuerdos con mi mamá y un epílogo. Esto me lo guió el Nico. O sea, me dijo, haz esos 3 espacios. Y en el epílogo era un encuentro en el futuro, como de algo que no existía, era un invento, una imaginación, que yo creo que eso es lo más cercano a lo que quedó de obra, donde yo me encontraba con mi mamá y iba saltando en espacio. Entonces estábamos ahí como en la cama y de pronto me decía, oye, pásame no sé qué, y yo tomaba y era un bloqueador, y decía, pero esto es un bloqueador. Sí, es que estamos en la playa. Entonces íbamos como saltando, y ahí habían conversaciones. Y después quisimos como hacer en la obra esta conversación imposible en el fondo, y por eso le ponemos voz a mi mamá, para ser hija, para preguntar lo que no se preguntó, y ha sido bonito la recepción de la gente en ese sentido, porque muchos hablan que eso es muy universal, como todos hemos querido tener conversaciones con alguien que no pudimos. O que ya no está, ¿no? Claro, Sí. cosas que no le preguntábamos para darnos respuesta a nosotros. Y al final, como dice la obra también, sabes que no soy tu madre, ¿no? Sabes que Sí. no soy Jimena. ¿Y es un Entonces, regalo para ti también este montaje? totalmente. Ha sido, no sé, como increíble la experiencia, y como yo creo que el ejercicio de ir digiriendo también la situación, convertirlo en un objeto que está distanciado de la realidad, y es una cosa en sí misma que además otros la pueden ver, entonces es compartirlo. Para mí todo eso ha sido un regalo, sí. Dani, vamos a una breve pausa musical para seguir conversando contigo sobre
esta obra preciosa que está en Teatro La Memoria hasta el 27 de julio. Y te recuerdo, por cierto, que de miércoles a sábado a las 20 horas en Bellavista 0503 Providencia. Presenta la canción maravillosa con la que termina el montaje. Ah, ok. Bueno, esta es una canción muy importante que ha trascendido países, tiempos, y fue creada acá en Chile y ya es un ícono mundial, El Pueblo Unido. Vamos. Bueno, y luego de esta canción que tiene su qué, no solo porque nos gusta mucho acá en Radio USACH, y por supuesto es un himno, hay un documental que se llama Himno, a propósito, todas las versiones que tiene El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, creado por Sergio Ortega, ¿no? Quilapayún, que tiene esa versión también preciosa de los Inti Illimani y tantas más. Es parte del montaje, una de las últimas escenas donde también escuchamos la voz de la otra protagonista, porque es Daniela y también Jimena, ¿no? En la obra Mi Madre Nada. Y hay un tema también que me parece muy interesante que está permanentemente presente, Dani, que es la idea del frío, ¿no? Te quería preguntar, porque tú usas muchas metáforas en el montaje que me parece que son bastante elocuentes. Y respecto al frío o la imagen del iceberg, propiamente tal, yo me quedé preguntando, por no recordar, ¿es el frío? Porque el calor reside ahí cuando uno vuelve al corazón. ¿De dónde viene esa noción del frío? Esto es idea de Nicolás. O sea, lo de cerrar con lo del iceberg lo escribió 2 semanas antes, o 3 semanas antes, cuando ya estábamos como el texto casi cerrado. Pero nada, pues está el frío de Moscú, de Berlín, países que tienen un invierno realmente crudo. No sabemos lo que... O sea, acá en Chile no tendríamos que irnos para Punta Arenas y para entender. Eso por un lado. Claro, pero hay harta gente que ha hablado harto de la metáfora del iceberg. Y, más allá de Sevilla. Claro, más allá de Sevilla. Sí. De la exposición. Claro, es un cruce de un montón de cosas que el Nico pone de manera muy... ¿Y para ti qué es el frío? Para mí el frío... el frío, o sea, lo que está haciendo, creo, el iceberg o eso es la... ¿Cómo se dice? El congelamiento de algo. Entonces es cuando las cosas quedan de una manera... ¿Detenidas? Detenidas, claro. Y el recuerdo un poco es eso, ¿no? Como cuando uno recuerda algo que pasó y que ya fue. O sea, que quedó así, fijado, como una foto. Claro. Eso es un recuerdo. Entonces, un iceberg, podríamos decir que si contuviera algo adentro, eso estaría como en una pausa. Y es lindo pensar ¿qué hacer con eso? ¿Qué se hace con ese hielo? O sea, se derrite, se espera, ¿cuándo? ¿Qué se hace? Eso. Y hay otra imagen muy bonita y que, a propósito también de todo lo que nos puede pasar a los espectadores que somos hijos y madres y padres, cuando vemos la figura de la matrioshka, ¿no? Como contenedora de muchas partes de uno mismo, y en este caso de distintas mujeres, que uno como hijo siempre dice, pero mi mamá es mi mamá. Listo, rol, mamá, Jimena, mamá, etcétera. Entonces, después cuando uno empieza a descubrir que existían antes de que fueran madres de uno de tus propios hermanos, también hay una sensación de asombro, de enigma, de querer saber, ¿no? Identificarse ahora uno como mujer, sea madre o no, u hombre, da lo mismo. Y en esa búsqueda tú también aclaras y haces subrayas que es madre y no mamá, porque mamá es un poco blanda y tu mamá era más fuerte, es más fuerte, sobre todo de joven, exiliada, de las juventudes comunistas. Hablemos también de ese, no es una crisis, pero hay un punto de inflexión de respecto a ser la hija de a ver a Jimena, ¿no? Sí, pues. Sí, yo creo que no sé si había pensado mi mamá como hija, ¿cachai? Solo era una madre mi mamá. Entonces hacer el ejercicio de
es como cuando llego a Moscú en la obra y digo, ahí te veo, estás tan joven, como mucho más joven que yo incluso, porque en realidad es como si yo me imagino que la veo de 17, ¿cachai? O sea, una niña. Yo igual tengo 37. Podría ser mi hija, como... y qué es... Y no sé, pues, como que hay ahí también, como cuántos recuerdos, cómo era, qué pensaba, qué opinaba, uno no sabe, como que ganas de haber sido más amiga. O haber sido amiga de ella cuando joven y no... ¿Cómo habrá sido? No sé. No sé para dónde voy con la respuesta. No, sí se entiende, de mirarla también ahí, ella en su juventud, en su exilio, en su acción política también, en sus ideales. Y eso que hablábamos fuera de micrófono mientras escuchamos El Pueblo Unido, de cuánto también Jimena representa a esa chilena de la década de los 70, que resistió los 80 y que esperó tanto los 90. Y quizás ahora nosotros esperamos tanto en 2022, el 4 de septiembre, qué sé yo, y no pasó nada. Claro. También cuánto habla de un país, de una sociedad. Sí, pues total. Sí, y como eso... No solo lo político, sino finalmente, o una política amplia, sino más bien la búsqueda o la pérdida de una sociedad distinta. Sí, pues total. Yo creo que la obra igual es como un poco eso. Yo quería hacer eso cuando pensaba en la obra y después nos empezamos a ir por otro lado, pero finalmente cuando empezamos a unir todo y yo grabé El Pueblo Unido el año pasado. O sea, yo dije, mamá, vamos a grabar unas canciones porque quizás me puede servir para la obra. Yo quiero que sea musical, no sé qué. Grabamos varias, unas de Silvio, unas rusas. Finalmente fue como, oye, pongamos El Pueblo Unido, y eso hace para mí como y por lo que me va comentando la gente también, porque hay cosas que uno no entiende hasta que la obra se hace obra con la gente, donde aparece la obra o otra obra, ¿cachai? Que esa canción ahí es esta caída también de los ideales, de lo que se quería pero no se pudo. Entonces se desarma la madre, pero se desarma también Chile, se desarma la unidad popular, se caen las cosas, po. Y como un tío ayer que me decía como, deberías aclarar que cuando dices mis abuelos eran muy comunistas, deberías decir eran chilenos, eran comunistas de Chile o como de comunismo chileno. Y yo como que no lo yo le decía me decía porque, y de comunistas de los 70, como que quería que yo hiciera, porque es verdad, en el fondo, ¿dónde? ¿Cuándo? Son distintas cosas, ahora la gente no... Una tradición súper democrática, más la del comunismo chileno. Claro, y el comunismo de ahora no es el comunismo que era en los 70, ¿cachai? Y el comunismo chileno no es el comunismo de afuera, de Cuba. Ni soviético, ni cubano, claro. ni... Y así, entonces... Ni chino. Claro, y así, no sé, harta vuelta, pero sí. Ahora, Dani, también hay una propuesta de diseño y de lenguaje teatral que a mí me gustó mucho porque también me remite a lo que es el teatro, a esa magia de que de repente surgen lugares y con una suerte como de noción pictórica de acuarela que te llevan a una Rusia con frío, a la Plaza Roja, o que te llevan a Berlín, o que luego te muestran también este iceberg o estos otros lugares, digamos. Hay una propuesta que viene a romper también toda la parafernalia, que igual puede ser interesante, que tienen otros montajes que son quizás más tecnológicos, si quieres, más con juegos de luces. Acá hay una noción más, no solo análoga, sino más purista, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo fue también ese trabajo visual que a mí personalmente me encantó? Y bueno, y el lienzo que replica una gran sábana, ¿no? O cuando recreas esos juegos que todos hicimos cuando chicos con la frazada en la casa y 4 sillas, ¿no? Y generáis un campamento, una nave espacial, tu propia Narnia, ¿no? Sí, po. Hablemos de esa decisión. Bueno, primero yo ensayamos mucho en la sala en una salita más chica que esto, que es un estudio de la Jime Sánchez, donde tiene sus máquinas y su computador. A lo que voy con esto es que no ensayamos en sala, en espacio y movimiento. Eso fue las últimas 3 semanas, algo así, que nos metimos recién como a un living y después ya hice una sala y después entramos a la memoria.
Lo digo porque lo que yo tenía claro era que el texto tenía que estar muy adelante, ¿cachai? Como yo no iba a actuar una cosa como... No era... El despliegue. No era mostrar como Claro. mis capacidades físicas, sino que yo quería que se escuchara. Entonces eso era simple, era tomar el micrófono y decir. Y ahí fuimos como armando estos espacios donde el Nico en un momento propuso... se puede ver un cuadro estilo como el cuadro de los cazadores, que era un cuadro bien pictórico. Y antes habíamos pensado ya en que todo tenía que estar como envuelto en telas, yo pensaba. Eso para el fondar. Entonces, como cuando uno entra a una casa antigua y está todo como guardado. Pero después dije, no, todo espacio vacío y tiene que ir llenándose el escenario. O sea, la gente tiene que entrar y no hay nada. Y dice, chuta, acá no hay nada. Y de pronto empiezan a caer las imágenes. Entonces ahí fue, hagámoslo todo con telones. Y ahí empezaron a salir estas ideas más como de que fueran medios como unos cuadros gigantes. Y ahí también la simplicidad de solo ubicarme en el lugar y decir el texto. Como la escena de las sillas en Rusia, donde no hago nada. O sea, porque yo quiero que se escuche. Después no tengo idea cómo se ve. Y eso lo fome para mí, que cuando la grabe voy a ver. En un momento llamé a una amiga. ¿No te has visto todavía? Para que se moviera, o la Inés, la productora, a ver como para verlo atrás y ver si es que se componía bien. Pero la gente lo ve y me ha dicho como, es como un cuento. Cosas que yo no sé porque no lo estoy afuera, pues, pero... Y después la casita, y yo así como, sí, tiene que armarse como una casita. Idea muy simple, pero que iban contando como este viaje entre como medio la memoria personal y que también era una epopeya, como esto que decía el Nico, que tiene que ser una aventura, como voy a ir, entonces y hagámoslo grande, ¿cachai? Hagámoslo como un cuento, hagámoslo como grande, pero a la vez... muy sutil como en lo que para que la gente escuche el texto. Y los lienzos dan esa sensación de amplitud, de lo grande, ¿no? Claro, en torno al viaje. Sí, pues. Y también que se caigan, entonces algo que se desarma y se transforma, como pensábamos como en esta película Eterno Resplandor de una mente, que es como son recuerdos que están perdidos, entonces la cámara, bueno, ahí el cine tiene sus como posibilidades muy distintas y más bacanes, qué sé yo. Pero eso, como unos niños están abajo de una mesa, pero son adultos, y entonces son chiquititos pero grandes. ¿Cómo hacerle eso, lograrlo en el teatro? Sí, o salir por una tela, o después armar con una tela otra cosa. Pero fueron ideas que yo iba pensando mientras ensayábamos, como ya esto va a ser en una silla, ya esto me lo imagino atrás. Esto del stand-up es como hablar a público. Todas sí las tenía como, en un momento hice un storyboard, como ya está así, para mostrarle a la diseñadora, la Logan, que ha hecho un trabajo hermoso también. Como estos son los cuadros, ¿cachai? No había mucho movimiento. Este es el cuadro Moscú, este es el cuadro Berlín, este es el cuadro final. Como yo estoy aquí, digo el texto, yo estoy aquí. Pero claro, entre todas las cosas que suman al teatro, la música, el sonido, el diseño, la luz, hace que se vuelva y la emoción que está presente todo el rato. También, que hace que el texto el texto me invita a es heavy, bueno, porque siempre me emociono en partes distintas, a veces no. Hay un moqueo inicial en la parte del borrón. ¿Eso fue algo que surge en el momento o está, digamos, acentuado? Espérate, ¿en la parte del diario? Sí. No, a veces pasa que yo me sueno antes para que si es que me viene, ¿sí? No se me caigan los mocos, y me ha pasado en un par de funciones que... Y ahí sí que me da lata sacar el pañuelo en ese momento. Después lo saco en cualquier parte de la función. No, yo amé ese momento. Porque dije, bacán, aquí están cayendo los mocos. Sí, bueno, y como está el micrófono, sí. Entonces yo hago así, entonces trato de que no, y digo, bueno, si se me da una gotita, nadie la va a ver si estoy súper lejos. Pero no es cómodo, po. No, entonces, pero eso de acentuar finalmente, sí, estoy moqueando, estoy emocionada, yo soy súper piti, pero igual te veía, y el Teatro de la Memoria, digamos, es bien acogido, no hay tanta distancia en las tarimas hacia el escenario. Yo no te veía tan bien los ojos, digamos... con lágrimas, claro, o mojados, húmedos, pero sí el moqueo decía fantástico porque resonaba muy bien con los ruidos, con los borrones, y claro, esa parte de los borrones, y ahí quiero detenerme, Dani, porque lo encontré genial. A mí me pasa mucho, yo hablo todo el día en la radio, pero de repente olvido palabras, mezclo cosas, qué sé yo, un cansancio también mental, lo que sea. ¿Qué te pasa a ti también con la palabra hoy? Nuevamente, cómo transmuta
para ti el concepto de la palabra, del pensamiento, esta idea tan cartesiana, digamos, de Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo, todas estas cosas que están muy relacionadas con el verbo, que es la forma que tenemos de asir el mundo. Y cuando están estos borrones, cuando hay solo una A dando vueltas, guachita, es como que despiertan otras cosas. ¿Qué te ha pasado a ti con eso, con el verbo quizás? Sí, pues interesante la reflexión. Bueno, primero es como que se siente la idea de que uno existiera solamente con las palabras. Y no, definitivamente no. Porque mi mamá hace mucho que dejó de hablar y sigue siendo y ha sido, a pesar de que va perdiendo capacidades, mi mamá igual, o sea, da lo mismo. Entonces toda esta idea del lenguaje también, ¿no? Cómo al decir hacemos realidades y aterrizamos cosas. Entonces, pero igual es interesante porque eso que escribe ella, nosotros nos lo perdimos auditivamente porque ella, como lo digo en la obra, ella como que dejó de hablar. La tesis es que porque no quería, le da vergüenza equivocarse, ¿cachai? Claro. Empezar a ser una persona incoherente. Porque así es esta enfermedad. Pero en el relato, en el libro, en su diario, eso está. Entonces, de hecho, la segunda frase, después de que digo, querido diario, este librito me lo regaló la Dani en el 2014, lo usaré para darle un sentido sanador. Este año 2000, y ahí hay una fecha ya que no se entiende. De hecho, es un 2014 con un 17 arriba. Entonces, el diario va levantando la idea esta de las palabras, cómo se van enredando, perdiendo, y palabras que se achican, y después más adelante sucede mucho en el relato de Auschwitz. Ella lo repite realmente 3 veces, escribió eso de distintas maneras, muy hermosas todas, porque también yo me he dado cuenta que escribía muy bien como mi mamá, porque leía mucho, entonces... Muy poético, ¿no? Muy poético, y hay otras metáforas hermosas que no fueron dichas, como hoy día Santiago se vistió de blanco, era porque había nevado. Estoy sentada en mi cama y hay una pequeña... no sé, hay una pequeña franja de nieve todavía que ha sido derretida por el sol. Como unas cosas que tú decís, como escribe hermoso. Y bueno, mi hermano escribe, quizás él heredó por ahí ese talento. Pero volviendo a lo de las palabras, sí, pues, no sé, están las emociones también, que son tantos, o los gestos. Como que quizás no con una palabra vas a comunicar todo lo que vas a comunicar con un abrazo, con una toma de mano, con una sonrisa. Y eso es algo que ahora en nuestro lenguaje con mi mamá. Dani Castillo, para ir cerrando, tú señalabas que tu propósito inicial era escribir esta obra, realizar esta obra, compartirla, propiamente tal, Mi Madre Nada, como un regalo para ella, ¿no? Para Jimena Alicia Toro Vega. Pero, y también para ti, para tu grupo familiar, para todas las personas que la aman, que la quieren, que la reconocen, que están con ella, un homenaje también. ¿Y qué te pasa con esa parte ya que es más social, más colectiva para los otros? No sé si la palabra es un entendimiento, al menos una comprensión o un acercamiento quizás distinto al Alzheimer para los otros. Yo creo que, no sé, lo trae alguien, un amigo de una amiga que fue a verla, decía que era una obra necesaria. Y también me lo han dicho otras personas. Necesaria de compartir esto, un relato tan íntimo, que yo a veces igual digo, la ola que estoy haciendo, a veces leo el diario al principio y digo, pero ¿qué estoy haciendo? Como, ¿qué expuesto? Bueno, lo pensé en un momento también del proceso. ¿Y ese diario que está ahí es el diario real? Sí, que es el cuaderno que la otra vez fue mi amigo al que yo se lo compré y me dijo, oye, ese era el cuaderno que yo te vendí en el 2014. Y yo, sí, pues. Cuéntale la historia. Le regalé todo. Pero es de verdad el que está ahí. Ese es el cuaderno. Un tesoro ahí. De hecho, lo dejé en el teatro esta semana y te juro que fue como, porque nunca me despego de él, porque encuentro que es como obvio, muy valioso y espero que siga ahí, por supuesto, pero... ¿Cachai la energía que tiene ese objeto? Sí, pues. Impresionante. Sí, pues, y de hecho yo lo pongo en la última página para que la gente pueda ver lo de la A. Si es que alguien quiere mirarlo. 26 de agosto, ¿no? 26 de agosto, 2019. 20. Y una A. Pero nada, es una obra que invita, yo creo que a digerir y a ver, escuchar una perspectiva de esto, obviamente con mucho arte, ¿no?
belleza, como ternura y con todo lo que se le puede agregar, además de la ternura cruda tan realidad, ¿no? necesaria, tan necesaria la ternura, Claro. tan necesaria. Y eso creo que puede ayudar a la gente, o sea, no sé si ayudar, que suena como medio como en la iglesia que estoy dando cátedra, no, puede ser un buen abrazo como para decir, oye, todos y todas y todos tenemos momentos muy crudos, pero depende cómo lo veas también cuán terrible puede ser. O puede ser muy bonito también, como para mí ha sido muy bonito. Y con todos los dolores o cualquier noción de pérdida o de cambio, ¿no? Claro, Respecto a las personas que sí, amamos. exacto, sí. Y siempre estamos hablando de eso también, ¿no? Como dice en una parte del texto, y por eso tenemos la historia y el teatro y esas cosas que hacemos porque amamos a la gente muerta. Sí. Sí, pues en realidad así es la historia, siempre nos van a estar contando cosas de otros, pues. Y a veces hay otros que están acá todavía, pero se están yendo lentamente y es importante hablar de eso, yo creo. Queda todavía esta semana, recuerda, de miércoles a sábado, el sábado 27 de julio es la última función, esperamos, de la primera temporada de Mi Madre Nada, en este caso en Teatro La Memoria, Bellavista 0503, súper fácil llegar, seguramente todos ya saben lo que nos escuchan acá en Radio Usach, pero saliendo del Metro Salvador, o si también quieres caminar un poquito más de Baquedano cruzando el río Mapocho. Y bueno, todas las funciones, como te decía, a las 20 horas y realmente... voy a decir una frase que es súper cliché. Vale la pena, porque la pena también hay que abrazarla. Así que muy bien. Dani Castillo, de Toro, actriz, directora, co-creadora junto a Nicolás Elanque de este montaje. Por favor, ahora presento una canción preciosa que está como en los, comillas, créditos de la obra Mi Madre Nada, y que también uno sale ahí con el corazoncito lleno. A propósito también de la banda sonora de Jimena. Bueno, les dejo a todas y todos, les dejamos esta preciosa canción del admirado Silvio Rodríguez, Rabo de Nube. Gracias, Dani, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Dani. Chao. Chao.